Vamos a dar inicio a nuestro estudio el día de hoy y les pido que me acompañen con sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 10. Hoy vamos a estar estudiando estos tres versículos. Vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 10. Y a manera de recuento, y para que podamos estar recordando, estamos estudiando una serie que se llama Las marcas de un verdadero creyente, o cuáles son las señales de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Quién es un verdadero cristiano? Eso es lo que hemos estado estudiando y vimos en nuestra primera sesión o nuestra primera entrega que un verdadero cristiano, un verdadero creyente, es alguien que se caracteriza por tener una perspectiva correcta de Jesucristo. Esa es la primera señal que Juan nos enuncia del versículo 1 al versículo 4. Nos explica que un verdadero cristiano es alguien que entiende correctamente quién es la persona de Jesucristo, que Jesucristo es un hombre completamente, pero Jesucristo no solamente es un hombre, sino que es Dios mismo hecho hombre. Esa es la primera señal. Alguien que no tiene una perspectiva correcta de Jesucristo no es un creyente verdadero, no es cristiano. La segunda marca que vimos se podía dividir en dos partes y fue lo que estuvo hablando nuestro hermano Benjamín, y es que un cristiano, un creyente verdadero, es una persona que anda en la luz, pero no solamente anda en la luz, sino que no anda en tinieblas. Esa fue la segunda marca que vimos, o la segunda señal de alguien que es un verdadero creyente. Y en la noche de hoy vamos a estar viendo la tercera señal o la tercera marca de alguien que dice que es un verdadero cristiano. Y creo que todos ustedes están animados y motivados no a hacer este análisis para otros, para el vecino, para mi primo, para mi tío, para mi hermano, para mi esposa, sino para mí mismo. Soy yo quien debo evaluarme a la luz de la palabra y ver si realmente yo estoy en la luz, si realmente yo tengo una perspectiva correcta de Jesucristo, si realmente yo soy creyente. Así que vamos a leer el versículo o los tres versículos que vamos a estudiar esta noche en Primera de Juan, del capítulo 1, del 8 al 10. Y dice así la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Les pido que me acompañen en una oración nuevamente, pidiéndole al Señor que nos ilumine y nos dé la claridad y la fuerza para poder estudiar esta noche. Padre, te pedimos que des claridad. Especialmente te pido claridad para mí, en mis debilidades, en, en mi debilidad para poder presentar las verdades de tu evangelio, Señor. Te pido que se manifieste tu fortaleza, que sean mis hermanos los que puedan comprender tu palabra en este día, ser confrontados, pero también animados por las promesas que hay en este versículo, Señor, que una y otra vez nos dan confianza de lo que somos delante de ti, del perdón que tenemos de nuestros pecados cuando venimos con sinceridad de corazón y confesamos que hemos fallado delante de ti. Te pido que hagas una obra sobrenatural en nuestras vidas y que nos ayudes, Señor, a ser transformados por tu gracia. Yo te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues hermanos, estamos aquí con esta marca número 3, que podríamos denominarla de alguna manera, y esta tercera marca es que un creyente verdadero, un cristiano genuino, es alguien que reconoce y confiesa el pecado en su vida. No solamente es alguien que tiene una perspectiva correcta de Jesucristo, no solamente es alguien que camina en la luz y no anda en las tinieblas, sino que un cristiano verdadero es alguien que reconoce y confiesa el pecado en su vida. Es inevitable que alguien que diga que cree en Jesucristo, que dice que su confesión es que Jesucristo es su Señor, puedan dar una vida sin confesar sus pecados, sin reconocer que es un pecador. Y aquí podemos dividir esta marca en dos partes. Lo primero que podemos extraer de estos versículos del 8 al 10
es que un cristiano verdadero reconoce su pecado. Y en segundo lugar, un cristiano verdadero confiesa su pecado. Entonces no solamente lo reconoce, sino que lo confiesa. Y aquí les pido que presten atención y espero que puedan tener sus Biblias abiertas, porque aquí sucede algo muy interesante con estos versículos. En los versículos del 8 al 10 podemos ver una figura retórica que era muy utilizada por el pueblo hebreo y que aquí podemos verla, que aunque esta escritura fue hecha en griego, podemos ver esa construcción aquí. Y aquí lo que vemos es un quiasmo. Tal vez algunos de ustedes saben lo que es un quiasmo, pero tal vez otros es la primera vez que lo escuchan. ¿Qué es un quiasmo? Yo se los voy a poner en palabras sencillas. Todos ustedes conocen lo que es un sándwich, ¿cierto? Un sándwich. ¿Qué es un sándwich? Un sándwich es algo que por definición tiene dos panes, un pan arriba y un pan abajo, ¿cierto? Pero siempre sabemos que lo más importante del sándwich viene en el centro, ¿cierto? Ya bien sea el jamón, el queso o cualquiera que sea su preferencia. Este es un ejemplo simple y sencillo para explicar lo que significa un quiasmo. Un quiasmo es una construcción donde hay dos verdades paralelas, pero el autor quiere enfatizar lo que hay en el centro. Y si ustedes miran con atención, el versículo 8 y el versículo 10 son esas dos tapas o esas dos verdades paralelas. Casi que repiten la misma idea exactamente, con algunas distinciones, pero hay una idea paralela entre el versículo 8 y el versículo 10. Y lo interesante es que el autor nos está llevando, aunque las verdades del versículo 8 y el versículo 10 son sumamente importantes, nos está apuntando a algo. Nos están diciendo con atención, miren el centro. ¿Y cuál es el centro? El versículo 9. Ahora miren con atención para que ustedes puedan ver esto leyéndolo. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, y el versículo 10 en su paralelo dice, si decimos que no hemos pecado, el versículo 8 dice, nos engañamos a nosotros mismos. Mientras que el versículo 10 complementa la idea diciendo que no solo nos engañamos a nosotros mismos, sino que le hacemos a él mentiroso. ¿A quién? A Dios. Y terminan, si miran el final del versículo 8, dice, y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10 termina diciendo, y la palabra no está en nosotros. Tenemos ideas paralelas que nos apuntan al centro, el versículo 9, donde habla de la confesión de nuestros pecados, que ya que reconocemos que tenemos pecado en nuestras vidas, pues lo que tenemos que hacer inevitablemente es hacer lo que dice el versículo 9, confesarlo. Así que vamos a analizar esto en dos partes. Número uno, un creyente verdadero reconoce su pecado, reconoce que tiene pecado en su vida. Y aquí lo que estamos viendo, lo que enfatiza el versículo 8 y el versículo 10, que están hablando de reconocer el pecado en la vida, están presentando el caso de un individuo que niega tener una relación con el pecado. Aquí miren lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, o lo que dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, aquí está presentando la idea de un hombre o una mujer que dice, bueno, yo no tengo ninguna relación con el pecado. Una persona que a su propio juicio jamás hace algo malo delante de los estándares de Dios. Es una persona que, por supuesto, se engaña a sí mismo. Es una persona que, aunque dice que no tiene pecado, por supuesto, sabemos que la Escritura declara todo lo contrario, que todos hemos pecado. Pero conocemos esa clase de persona, o algunos de ustedes en algún momento de sus vidas han podido actuar de esa manera, diciendo, bueno, yo no tengo pecado. Realmente yo soy alguien muy bueno y lo que tendemos a hacer en nuestro corazón es que intentamos compararnos con otras personas. Y cuando nos comparamos con otros es cuando decimos, bueno, yo no soy tan malo como este, o yo no, mis pecados no llegan al nivel de este. O tal vez buscamos a las personas que nos han causado daño a nosotros mismos y decimos, bueno, ese es malo porque me ha hecho cosas malas a mí. Pero realmente este pasaje lo que nos está enseñando es que esa es una actitud destructiva, una actitud que no puede tener un creyente verdadero y es pensar que en su vida no hay pecado. Y puede parecer contradictorio porque aún hay algunos versículos en esta carta donde nos animan a abandonar el pecado, a no practicarlo. Pero no es la vía de escape pensar que no hay pecado en nuestras vidas o no reconocerlo. Creo que ustedes pueden ver personas en sus vidas
o ustedes mismos lo han sido, de ver personas que realmente no reconocen y en su vida hay pecado y faltan a la verdad y atacan una y otra vez, pero les es imposible ver su propia pecaminosidad. Y es muy interesante ver esto porque parte de la obra que Dios hace en una persona que ha nacido de nuevo es que le abre los ojos para ver su propio pecado, para verse a sí mismo. ¿Y saben qué pasa muy comúnmente con alguien que nace de nuevo y que empieza a crecer en la sana doctrina y que empieza a nacer, a crecer como un cristiano maduro? Uno empieza a crecer y no empieza uno a verse cada vez más limpio y más puro. Pasa algo bien interesante, que usted tal vez cuando era más infantil pensaba, bueno, no tengo tantos pecados, pero va creciendo y cada vez que va creciendo se va viendo no más limpio, sino que se ve más pecador aún, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque resulta que cuando usted va conociendo más de la escritura, va conociendo más del carácter de Dios y se va dando cuenta lo lejos que usted está. Antes usted se veía muy bueno, ahora se acerca más a Dios y dice, me falta bastante. Y usted conoce más lo que Dios demanda de usted en su familia, usted conoce lo que Dios demanda de usted en su trabajo, de lo que Dios demanda de usted en su vida personal, en sus conversaciones, y usted empieza a decir, bueno, realmente a mí me falta más. Nos acercamos más a Dios, crecemos más en la vida cristiana y eso nos hace ver más nuestra pecaminosidad, nos hace ver más débiles y necesitados de la gracia de Dios. Pero ahora presten atención a lo que dice el versículo 8, porque aunque es un paralelo el 8 y el 10, hay cierto énfasis en cada uno de estos versículos. Y el versículo 8 enfatiza algo, que alguien dice, yo no tengo pecado. ¿Qué podríamos concluir que está diciendo esa persona? Por supuesto, estamos hablando que el que diga eso, el que actúe de esa manera, es una persona que es un incrédulo, que no está en la luz, que no es un creyente verdadero. Y lo que dice aquí, cuando dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, podríamos pensar que esa persona es alguien que está diciendo, bueno, yo no tengo una inclinación hacia el pecado, no hay una inclinación natural a mí, no hay pecaminosidad en mi vida. No solo está hablando del pecado como tal que comete, sino que dice, bueno, de mi corazón lo que brota siempre son cosas buenas. Lo que yo hago comúnmente es para hacer bien a los demás. Aquí este sujeto se engaña a sí mismo porque piensa que de sí mismo brotan cosas buenas. Se ve a sí mismo y piensa que es bueno por naturaleza, pero realmente está negando una verdad que enseñan las escrituras, y aquí les voy a mencionar un término teológico, y es una verdad que es la depravación total. ¿Qué significa la depravación total? La depravación total es una verdad bíblica que enseña que todos por naturaleza somos pecadores. Un bebé cuando nace con una naturaleza pecaminosa. El bebé que nace con una inclinación hacia el mal, hacia la desobediencia, hacia la rebeldía, hacia la maldad. Y ese es el caso de todos. El salmista lo dice, en pecado me concibió mi madre. Y no está diciendo que su madre lo había concebido de una manera pecaminosa, sino que está diciendo, desde la misma concepción, yo fui concebido en una naturaleza pecaminosa. Es lo que está enfatizando. Este que dice que no tiene pecado, en un sentido está negando la depravación total. Es como el que piensa esta frase que es muy común y tal vez ustedes han escuchado alguna vez: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Bueno, esa es una idea antibíblica. El hombre no nace bueno y se va corrompiendo a medida que va creciendo o la sociedad lo corrompe. Realmente lo que enseña la Biblia es que todos nacemos inclinados a pecar. Cada uno tiene sus preferencias hacia el pecado, y si hay ciertas inclinaciones pecaminosas en la vida de cada persona, ¿sí? Que lo llevan, y también lo que le rodea, la familia, las situaciones que tiene, lo pueden direccionar a cierta clase de pecados. Eso es evidente, lo vemos también por la experiencia humana, pero eso no quiere decir que la persona nace buena y se va convirtiendo en pecador, sino que más bien nacemos con una naturaleza que está inclinada a de continuo hacer el mal. Esta persona hipotética que aparece en el versículo 8 está negando esa naturaleza pecaminosa. Pero también
Podemos pensar en algunos grupos en esta época, y yo no conocía, pero hace unos meses conocí un grupo de personas que niega la posibilidad de que un cristiano peque. Y yo, la verdad, decía, bueno, estas personas, entonces, ¿qué hacen con su propia vida en el día a día? Porque estos llegan a una conclusión que algunos han llamado perfeccionismo. ¿Y qué es el perfeccionismo? Decir que un cristiano, después de que el Señor, o sea, cuando es salvo, esa persona entra en un estado de perfección y jamás vuelve a pecar. Yo no sé estas personas cómo pueden creer eso viendo su propia vida y sabiendo que pecan. Y eso les lleva a otra conclusión, y es que cuando una persona peca, entonces pierde su salvación. Yo no sé si han escuchado de grupos que enseñan que una persona al pecar pierde su salvación. Bueno, quiero decirles algo. Si una persona pierde su salvación por cometer un pecado, entonces todos perderían la salvación porque todos seguimos pecando. Y eso es justamente lo que está enfatizando este versículo. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Miren lo que dice el versículo 8. Nos engañamos a nosotros mismos. Si usted dice que no tiene pecado en su vida, realmente se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Y el versículo 10, que es el paralelo, dice que hacemos a Dios mentiroso, porque Dios declara que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta persona que dice esto se engaña a sí mismo porque se ve a sí mismo blindado para cometer pecados. Realmente se ve como una persona que debería ser exaltada por tanta bondad y tanta generosidad. Y realmente pasa muy común que cuando alguien tiene esta clase de actitud, suele presentarse como una víctima ante todo lo que pasa a su alrededor. Es alguien incomprendido. O sea, realmente peca, falla, afecta, daña a los demás, pero realmente esa persona se ve como la víctima. Cuando nosotros llegamos al Evangelio y entendemos cuál es nuestra condición en contra de Dios, dejamos de vernos como una víctima y empezamos a vernos como responsables y reconocemos nuestro pecado y recibimos la gracia de parte de Dios. Miren el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, ya no solamente está hablando de que no tenemos pecado, o sea, que no tenemos una naturaleza pecaminosa, sino que aquí está poniendo el caso hipotético de alguien que dice, yo no he cometido pecado. Aquí está hablando de alguien que tiene una condición natural, ¿cierto? Que le inclina a la maldad. Y aquí quisiera poner una ilustración para los que a veces queremos entender qué significa la palabra pecado. Bueno, la palabra pecado, si nos remitimos a lo que significa de manera literal, está hablando de una persona que no da en el blanco, no da en el blanco. Si lo pusiéramos en términos gráficos, el blanco sería el centro y alguien que tira de un arco y lanza una flecha. Entonces, dar en el blanco es dar en la voluntad de Dios, ¿cierto? Si damos en el blanco, estamos no pecando. Y pecar significa no dar en el blanco. Pero esa idea a veces trae confusión a nuestras vidas, porque entonces pensan, bueno, pecar es que yo más o menos estoy dando al ladito del blanco. Yo no soy tan malo como este que es muy malvado y yo doy al lado. Pero realmente esa no es la idea. Ahora les voy a poner un ejemplo. Presten mucha atención a esto. La imagen realmente es la siguiente. Imagínense una competencia de tiro al blanco con flecha. La idea de pecado en la Biblia realmente está hablando de que hay un competidor que toma la flecha y cuando apunta hacia el centro, que es la voluntad de Dios, realmente lo que hace es que voltea el arco hacia la dirección completamente opuesta y dispara hacia el hijo del que es el juez de la competencia y lo mata. Esa es la idea de pecar. No alguien que más o menos está intentando dar en el blanco, sino alguien que de su propia decisión decide irse en contra del juez del universo. Y eso realmente es lo que nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida cuando pecamos. No es que más o menos estamos intentando y que no llegamos, sino que cuando pecamos nos estamos yendo en completa rebeldía en contra de Dios. El que dice que no tiene pecado, entonces tiene una visión pequeña de Dios
y no ve algo muy serio el transgredir los mandamientos del Señor. ¿Cierto? Miren el versículo 8. El que piensa que no tiene una naturaleza pecaminosa se engaña a sí mismo y caerá en el pecado una y otra vez. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y termina el versículo diciendo, y la verdad no está en nosotros. Es decir, la palabra de Dios no mora en nosotros porque no reconocemos lo que la palabra de Dios dice. Y miren lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El versículo 8 enfatiza la idea de que no estamos en la verdad, de que nos engañamos a nosotros mismos, y el versículo 10 enfatiza que cuando decimos que no hay pecado en nuestra vida, estamos llamando a Dios mentiroso porque Él dice que sí hemos pecado en contra de Él. Versículo 8 enfatiza que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, y el versículo 10 enfatiza que hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Conclusión de este primer punto. Un cristiano verdadero reconoce que hay pecado en su vida. Y es lo primero que deberíamos pensar. ¿Cómo está usted en cuanto al reconocimiento del pecado en su vida? Y realmente quisiera hacer un alto en este momento porque es muy común que hemos confesado pecados en el pasado. Pero me encanta una frase que puso Martín Lutero, que escribió cuando dijo que la vida del cristiano no es una vida de que un día se arrepintió, sino una vida de constante arrepentimiento. Por supuesto, el arrepentimiento inicial es el punto de partida del nuevo nacimiento, pero de ahí en adelante la vida del cristiano es una vida de constante arrepentimiento, día tras día. Y yo iría más allá. Miren, esto es algo que lo puedo ver en mi propia vida, pero yo creo que cada uno de nuestros actos, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, aun aunque hemos sido redimidos, aunque hay una nueva naturaleza, estamos tan destituidos de la gloria de Dios, aún falta tanto por llegar al punto de glorificación, que yo creo que cada uno de nuestros actos vienen en un sentido manchados de pecado. Aún usted, y no sé si le ha pasado que hace algo, lo mejor, y usted dice, bueno, este sí lo hice para la gloria de Dios. Y usted empieza y dice, bueno, creo que este acto lo hice sinceramente, sin una actitud, sin envidia, sin equivocación. Y cuando usted empieza a pensar tanto en eso, ya pecó porque empieza a sentirse orgulloso de eso tan bueno que hizo. Así de corrompidos estamos y por eso con tanto deseo anhelamos el día que nuestros cuerpos sean glorificados y podamos servirle a Dios de todo corazón, sin el estorbo del pecado. Lo primero que un creyente verdadero debe reconocer es que en su vida hay pecado aún. Y eso nos lleva al punto final, al segundo punto, y es que un creyente verdadero no solo reconoce que hay pecado en su vida, sino que confiesa su pecado. Confiesa su pecado. Un creyente verdadero confiesa su pecado. ¿Cuál es el centro del quiasmo? ¿Cuál es el centro de ese emparedado o ese sándwich? ¿Cuál es el centro? Miren el versículo 9. Este es el centro, este es el punto a lo que nos está apuntando, donde quiere que vaya nuestra mirada. Ese es el que hay que subrayar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya que he reconocido que hay pecado en mi vida, ahora que me quedo ahí pensando que, bueno, sí, soy un pecador, soy alguien que fallo delante de Dios, sí, yo soy ese rebelde que apunta en contra de la dirección de la voluntad de Dios. Bueno, no, eso no basta para ser salvo, eso no basta para vivir una vida cristiana. Yo no solamente puedo lamentarme de mis pecados, sino que yo debo confesarlos y recibir el perdón y la gracia de Dios. Judas entendió que había hecho algo malo, pero no confesó su pecado y buscó la gracia de Dios, sino que se sintió muy mal, se atormentaba a sí mismo, se lamentaba, podía golpear mentalmente a sí mismo, pero nunca confesó y recibió la gracia. Hay un ejemplo paralelo que es Pedro. Traicionó al Señor de una manera muy similar, pero en cambio él sí buscó la gracia de Dios, se arrepintió. Fue un dolor
el de Pedro que lo guió a la vida, mientras que el dolor de Judas lo guió a la muerte. Y hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil usted simplemente tener remordimientos por cosas que hace, pero no tener un arrepentimiento genuino. No basta con lamentarse, con sentirse mal, con decir qué malo que soy yo. No, el centro, el versículo 9, es a lo que Dios quiere que nos guíe, es a lo que Dios quiere guiarnos, que confesemos nuestros pecados. ¿Cuál es el centro entonces? El verdadero cristiano no solo reconoce que tiene pecado, sino que lo confiesa a Dios y recibe perdón y limpieza. El que confiesa sus pecados recibirá misericordia, hallará misericordia. Si confesamos nuestros pecados a Dios de manera correcta, estamos dando muestras y señales de que somos verdaderos cristianos. Y noten con atención la palabra que aparece en el versículo 9. Si confesamos, es muy interesante esa palabra. Esa palabra en griego es homologueo. Y creo que ustedes la pueden escuchar con sus palabras, al escuchar esta palabra pueden identificar algo, homologueo. De ahí obtenemos palabras como homologar. ¿Y qué es lo que significa literalmente esta palabra? Cuando Dios está diciendo que confesemos nuestros pecados, está diciendo que homologuemos nuestros pecados con lo que Dios dice de ellos. Literalmente significa decir lo mismo. Si decimos lo mismo de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, está diciendo, si nosotros tenemos la misma perspectiva que Dios tiene de nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados es alinearnos con lo que Dios dice, es dejar de decir que no es tan grave, es dejar de sacar excusas, es dejar de decir que la culpa es del otro y empezar a decir, reconozco que esto es la maldad que hay en mí, Señor. Ayúdame, perdóname. Homologar, no con lo que dice el mundo, sino homologar con lo que dice la palabra de Dios. Llamar pecado lo que Dios llama pecado y a estar acorde con él. Decirle a lo malo, malo. A lo que Dios llama malo, nosotros llamarle malo. Y dejar de sacar excusas. ¿Saben por qué hay tanta falta de arrepentimiento en nuestros días? Porque es más fácil culpar a otros, porque es más fácil decir que la culpa la tiene otro y no yo. Hoy en día, por ejemplo, a una persona que consume drogas, simplemente se dice, bueno, lo que pasa es que está enfermo, tiene una enfermedad, tiene una adicción. Bueno, para la enfermedad, ¿qué se necesita? ¿La persona es responsable de tener una enfermedad? No. Como es una enfermedad, no es responsable. Pero cuando una persona puede llamar a algo y decir, mira, yo estoy pecando, yo no estoy teniendo dominio propio, yo estoy consumiendo estas sustancias que realmente van en contra de lo que Dios quiere para mi vida. Bueno, esa persona tiene un buen inicio ahí porque puede empezar un camino de transformación. Debemos homologar lo que está pasando en nuestra vida con lo que dice Dios. Si admitimos nuestros pecados y afirmamos lo mismo que Dios afirma acerca de nuestra propia maldad, entonces Dios nos purifica. Y es muy hermoso, miren lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Es interesante porque enfatiza que Él es fiel. ¿Qué significa esto? Que si usted confiesa sus pecados a Dios, inevitablemente Él perdonará, porque Él es fiel, Él cumple su palabra. Y aquí quiero darles un ánimo. Usted a veces ha confesado sus pecados y siente que, bueno, como que no confesé como era. Y no sé si le ha pasado que al otro día vuelve y como que, no es que tengo que confesar, como que se sienta más. No, realmente crea porque es por fe. Él no dice que usted tiene que hacer ciertas cosas que parezca más doloroso. Él dice, confiesa tus pecados, ponte de acuerdo con lo que yo digo y yo te perdonaré. Él es fiel, Él cumplirá. Pero luego dice, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados. Y aquí hay algo muy interesante. Miren la palabra justo y miren la última palabra del versículo 9. Si lo leyéramos de manera literal, diría, Él es justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda injusticia. Esa sería una traducción literal. Él es justo para limpiarnos de toda injusticia. El que es justo perfectamente nos limpia de todas nuestras injusticias.
Y una observación final que podemos hacer en el versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Lo primero que Dios hace cuando nosotros confesamos nuestros pecados es que Él nos perdona, nos deja la deuda cancelada. Ya no debemos por eso, sino que Jesucristo pagó en la cruz. Pero la frase final es muy linda porque dice que Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona nuestros pecados, sino que Él nos limpia de toda maldad. ¿Y qué está enfatizando esa última frase del versículo 9? Este es el efecto transformativo del perdón de Dios. Dios no solamente te perdona, sino que te limpia para ayudarte a no pecar más. Y esto es muy hermoso este versículo porque Dios está diciendo, ven a mí, confiesa tus pecados y yo no solamente te perdonaré, sino que te ayudaré a luchar con tu pecado. Con esto quisiera ir terminando pensando en qué hemos desperdiciado al no confesar nuestros pecados, sabiendo que Él nos está diciendo que está con sus brazos abiertos dispuesto para perdonar, que todo aquel que viene con una actitud correcta y humilde, Él está listo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. No solamente para dejar la deuda cancelada, no solamente para quedar a paz y que la comunión regrese entre nosotros y el Padre, sino que también nos dará gracia para luchar con esos pecados y con otros más. Cuando confesamos nuestros pecados, Él no solamente nos perdona, sino que nos da gracia para ser transformados a la imagen de Jesucristo. Así que mi invitación y mi ánimo, y yo que espero que sea lo que quede en esta noche, es un deseo a confesar nuestros pecados diariamente, a confesar nuestros pecados en la mañana, en nuestro tiempo de devoción, a confesar nuestros pecados cuando estamos en medio del día y pecamos inmediatamente. Señor, perdóname no solamente por esta idea que se me ocurrió, a confesar nuestros pecados al levantarnos, al confesar nuestros pecados en la tarde, al confesar nuestros pecados en la noche y estar recibiendo la gracia abundante de Él que nos transforma y que nos limpia. Preguntas para ustedes. ¿Necesitas confesar tu pecado hoy? ¿Hay pecados que necesitas confesar? ¿Hay alguna homologación? Algo que tú has estado diciendo o encubriendo o queriendo llamarle de otra forma a lo que Dios realmente dice, mira, eso que tú estás haciendo es pecado. Sacando excusas cuando tú sabes y Dios está apuntando diciendo, eso es pecado. ¿Hay algo que tienes oculto en tu vida, en tu corazón, en lo más íntimo, pero el Señor sabe que está ahí? Pues hoy es el día de confesar. Hoy es el día de recibir la gracia, recibir el perdón. Si ustedes se niegan, si ustedes se niegan sabiendo que hay pecado en sus vidas, pues yo quiero decirles que pueden dudar si realmente están en la fe, porque esta es una marca de un verdadero creyente, alguien que reconoce que hay pecado en su vida y que lo confiesa. Cuando no confiesas tus pecados, estás escupiendo en la cara a Dios. Y en una palabra lo que estamos haciendo es como decirle a Él, ¿sabes qué? Gracias, no necesito de tu sacrificio. No necesito el sacrificio que hiciste al entregar tu hijo. Eso es lo que sucede cuando nosotros no confesamos nuestros pecados. Estamos diciéndole a Dios, yo no necesito lo que tú hiciste a través de Jesucristo. Pero la promesa es hermosa. El que confiesa sus pecados y confía en Jesucristo será perdonado y recibirá gracia para luchar contra su propia maldad. Oremos, hermanos. Padre, ¿qué más queda en este momento que reconocer nuestras propias maldades, confesar nuestros pecados delante de ti, Señor? Tú dices que aquellos que están en ti, Señor, podemos ver lo que hay en nuestra vida y yo te pido que escuches la oración de mis hermanos en esta noche, porque seguramente tu palabra lo que hace es que trae a nuestra mente cosas en las cuales hemos fallado en el pasado, cosas que tal vez están ocultas, pero que están expuestas delante de tu luz. Y cuando estamos en la luz, Señor,
Lo que nos queda es caminar en santidad y nosotros ya no estamos para andar en tinieblas, Señor. Así que yo te pido que obres en nuestra vida, que escuches la oración de mis hermanos y que traigas perdón a nuestros pecados, pero no solamente el perdón, Señor, sino ese efecto transformativo que tiene tu gracia en nosotros. Ayúdanos a valorar ese regalo hermoso de poder confesar diariamente nuestras faltas y recibir la gracia abundante en Jesucristo. Señor, escucha la oración de mis hermanos y que sean arrepentimientos genuinos, que vengan a ser de agrado a ti. Hermanos, yo simplemente quisiera invitarles a que pasen un minuto, un par de minutos hablando con el Señor y orando. Y si lo pudiéramos poner en un término, estando a cuentas con nuestro Rey, con nuestro Señor. Señor, damos gracias por Jesucristo. Damos gracias porque si no fuera por Él, aún estaríamos en condena eterna, aún seríamos culpables delante de ti y lo único que nos esperaría es recibir tu juicio, pero somos perdonados, Señor. Y es hermoso porque cuando confesamos nuestros pecados podemos estar libres de la culpa, del acusador, de nuestra propia conciencia que nos hace sentir indignos, pero tú dices que el que confiesa sus pecados puede tener la tranquilidad porque tú eres fiel y tú eres justo para limpiarnos de toda maldad, para perdonarnos todos nuestros pecados, Señor. Damos gracias por el sacrificio de Cristo. Damos gracias por iluminar nuestros ojos y permitirnos, Señor, tener la gracia hermosa de poder arrepentirnos. Amén.